Yo no soy. Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a la asignatura de redacción técnica en español. Veo que tengo algo ya de estudiantes conectados. Tengo 12, pese a que no hemos iniciado y no es la 1 de la tarde. Pues agradezco, ¿verdad?, la puntualidad de cada uno de ustedes en hacerse presente. Vamos a iniciar explicándoles en qué consiste la asignatura. Sé que son de la carrera de lengua inglesa. Hoy van a trabajar algunos elementos que son importantes en el campo de la redacción, como son las cualidades. Esa es una de las primeras actividades que vamos a trabajar hoy. Sin embargo, quiero comunicarles que esta clase vamos a estarla trabajando en este horario de forma virtual. Se va a tomar en cuenta la asistencia. Está programada específicamente a esta hora, pues por peticiones y también por tratar de respetarles el horario a cada uno de ustedes. Entonces voy a iniciar respetando la hora, a la 1 de la tarde. Voy a compartir para que conozcamos qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sabemos, ¿verdad?, que independientemente de que tengamos el horario de exámenes, el examen de ustedes también va a estar encaminado al horario, sujetándonos también a a lo que establece el calendario académico. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Bien, ahí estamos, ¿verdad? En la primera sesión, taller de redacción técnica en español, sesión 1, 19 de enero, lengua inglesa con énfasis en educación de manera virtual. Vamos a trabajar lo que es la primera unidad, que es la redacción de informes. El tema que vamos a trabajar es las cualidades e importancia de la redacción moderna. Creo que de alguna manera ustedes ya hicieron, creo, ¿verdad?, que hicieron revisión, que es
el repositorio que lo debemos de consultar independientemente que la asignatura sea virtual, sabemos que tenemos, ¿verdad?, que hacer revisión de ella. Entonces, para retomar, también pretendemos conceptual dentro de lo que es la unidad y el contenido, tenemos los objetivos, tenemos los 3 tipos de objetivos que ustedes también los van a aplicar en su momento, que es el conceptual, donde me piden comprende las cualidades y la importancia de la redacción moderna, concepto, aplicando el proceso de lectoescritura. Luego tenemos el procedimental, que es donde nosotros somos capaces de ver, después de haber comprendido, emplear en el proceso de escritura las cualidades de la redacción moderna. Y ahí las menciono como son la claridad, la concisión, la coherencia y la precisión, y el actitudinal, donde nosotros de alguna manera vamos reflejando lo que son los valores. Manifiesta actitud receptiva durante el proceso de realimentación que facilita el proceso de escritura, aplicando las cualidades de la redacción moderna. Luego tenemos contenidos a desarrollar, cualidades de la redacción, aquí se las menciono, y la importancia, pero antes de que entremos, quiero que vean lo que es la planificación, y dentro de la planificación tengo acá. Dice, analicemos los conocimientos previos de los estudiantes. No voy a hacer la prueba corta, quiero que hagan sobre lo que ustedes entienden por las cualidades que debe poseer la redacción. No sé si les dejo la participación libre o los voy mencionando de acuerdo a los que están presentes en la clase. Los escucho. ¿Cuáles son las cualidades de la redacción y en qué consiste en ella? ¿Por qué creo que es importante que ustedes las desarrollen en la carrera? ¿Los escucho, chicos? Marcela Almendares. ¿Cuáles son las cualidades de la redacción moderna y por qué cree usted que son importantes que la estudien ustedes como educadores? Si nosotros queremos parecer radio ya, salir mucha radio. Alguien pues que no quiere, ya que la jovencita no desea participar, puede hacerlo otra persona. Entiendo. Yo tenía aquí. Hechos, recuerden que también la clase virtual se les pide ser presente. A ver, Marcela. Roxana Pérez, que me tiene que decir sobre las cualidades de la redacción moderna. A ver, ¿o quién no quiere hacer de participación libre? A ver, Chester Coleman, pues le vamos a dar la oportunidad a un joven. A ver, Chester, ¿por qué cree usted que es importante que nosotros desarrollemos Es la misma. los conocimientos de la redacción moderna? Sí. Ustedes, forma, ¿verdad? En lo que es la especialidad de ustedes, yo sé que existen también esas cualidades. Vamos a hacer este chat. Yulisa dice acá, vamos a tratar de leerlo y luego lo comentamos. Es importante para darnos a entender y expresarnos de una manera clara. Ok, gracias, jovencita, porque por lo menos no participó, pero por lo menos me envió el mensaje. Gracias, Yulisa. Sí, retomando lo que la joven nos menciona, es importante porque imagínense si nosotros no somos claros cuando emitimos un mensaje. Imagínense que no somos precisos con lo que queremos decir. Entonces, dentro de lo que cabe, está correcta su respuesta,
Esto nos va a permitir, ¿verdad?, ampliar y de alguna manera interactuar con la otra persona. Entonces es importante. Bien, vamos, voy a dejar de la planificación y voy a compartirles la primera diapositiva que tiene que ver con la clase de hoy. Ahí estamos ya. Dice, buenas tardes chicos, dice acá, docente, mi nombre es, ahí lo tienen, Ligia Estela Cuadra, los objetivos son los mismos que ya les había mencionado y los contenidos son los mismos que yo les había mencionado. La única diferencia es que aquí sí están los contenidos, claridad, concisión, coherencia y precisión. Vamos a ver qué nos dice esta diapositiva siguiente que con lo que la joven nos mencionaba. ¿Qué es comunicarse? Comunicarse es precisamente un acto que consiste en intercambiar información entre personas, donde interactúa un emisor y un receptor o un grupo de personas en determinados contextos. Pues lógicamente la comunicación, ¿verdad?, es intra e interpersonal, se va mencionando y se va ampliando acorde a las propias necesidades que tiene el hablante para tratar de emitir sus propios conocimientos e incluso dar a conocer algo que desea transmitir con el fin de realimentar un conocimiento. Vamos a conocer con, dice, la expresión escrita en la profesión. Traté de trabajar esta, este mensaje porque precisamente estoy hablando con los futuros profesionales, con los futuros docentes que de alguna manera van a ir, ¿verdad?, a las aulas de clase, los que se vayan a desempeñar como docentes. La escritura, dice, no es solo para transmitir mensajes a los demás, sino también para dejar algunas evidencias o hechos que enriquecen la historia, la ciencia y la investigación. Pero para escribir bien, ya cabe lo que vamos a desarrollar hoy. Pero para escribir bien se deben aplicar correctamente la ortografía, los diversos signos lingüísticos y la redacción. Pero dentro de lo que es la redacción existen las cualidades que tiene la redacción, la cual dice le va a dar un sentido correcto a lo que se quiere expresar. ¿A través de qué? Luego tenemos la siguiente diapositiva, pero me gustaría que nos concentráramos, además de lo que acabo de leer, concentráramos en, traté de seleccionar, ¿verdad?, esta imagen donde hay varios hablantes, que la comunicación es circular, ¿verdad? Cuando en un momento determinado yo puedo ser el receptor y esto va a ir cambiando de acuerdo a las propias necesidades que voy entablando. ¿Y qué quiere decir esto? Que en un mundo donde vivimos no podemos vivir sin la comunicación. Eso quiere decir girar en torno a nuestras propias necesidades. Eso quiere decir la imagen. Esa imagen que yo se las estoy mencionando y se las estoy colocando en el cursor, ¿verdad? Eso quiere decir, miren los diferentes tipos de rostros, con qué alegría a veces tratamos de comunicarnos. Imagínense en un mundo donde nosotros comunicarnos. Qué aburrido, ¿verdad? Entonces, somos seres humanos, somos seres sociales y como seres sociales estamos en un mundo donde podemos y tenemos que conversar. Entrando ya en materia, aquí están las cualidades de la redacción moderna. Ustedes ven un grupo de personas que interactúan, un grupo de profesionales, porque ahí, independientemente que estén haciendo algunos rostros de alegría, hay una mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo están compartiendo a lo mejor algunos conocimientos o están interactuando de acuerdo a las necesidades que ellos pretenden enriquecer en sus jornadas laborales. Entonces aquí las tenemos, las cualidades de la redacción moderna. Tenemos lo que es la concreción. Aquí voy a tratar de interactuar con las personas que tengo en el público. Entonces aquí tengo a Abigail. Abigail, ¿podrías explicarme brevemente qué entendés por la palabra concreción? ¿De dónde viene esa palabra? Nadie mandó nada. A ver, Ruth, que tenés abierto el micrófono. ¿En qué consiste la palabra concreción? ¿Qué es concreción? La palabra Concreción. ¿Qué es eso de concreción? concreción. Ujú. Ah, mm, a ver.
No escucho. A ver, ¿qué es eso de concreción? Se me trabó. La acción de concretar, Ujú. ¿Qué es lo que concretamos? el Ay, mensaje, un mensaje. Ajá. ¿Qué más? Esta palabra, concreción. Concreto, ¿verdad? De algo específico, de ahí viene esa palabra. Luego tenemos otra de las cualidades que refieren con la claridad. ¿Qué es eso de claridad? ¿Qué es eso de claridad? A ver, Alexandra, ahora sí, tal vez me participas durante la clase. ¿Qué es eso de claridad? A ver, Alexandra. Marcela Almendares, que ya tuviste la primera oportunidad, creo que ya me compartiste algo. A ver, Em, que sea entendible la redacción. claridad, ¿verdad? De ahí viene la palabra clara. Que yo trate de utilizar un lenguaje idóneo con la persona que estoy comunicándome. La forma de comunicarse va a variar de acuerdo a de una u a otra persona. Quiero preguntar si ustedes están de acuerdo con lo que acabo de decir. Las conversaciones varían o el lenguaje varía de una persona a otra. ¿Quién me lo explica? ¿Por qué va a variar? El lenguaje va a variar precisamente por el nivel, ¿verdad? El nivel educativo que tenga la persona. Probablemente se va a utilizar en algún momento un lenguaje tiene que ser acorde incluso hasta la profesión. Yo no voy a hablar a un zapatero, sí, a lo mejor de métodos, de técnicas, de estrategias. No puedo hablarle de planificación, no puedo hablarle, mejor sí le puedo hablar, pero en determinado contexto las palabras que yo utilice con él podrán tener una significación totalmente diferente a la que puede tener conmigo o con una persona. En el caso de ustedes, yo sé que cada uno de los términos que yo utilicé, ustedes los conocen. Llamemos estrategia, llamemos método, llamemos planificación, ¿no? Del mismo gremio. Entonces, de eso va a variar. Cuando hablamos de claridad, hablamos de un lenguaje preciso, claro, que sea entendible, que realmente que reúna también el propósito comunicativo. Yo siempre, o todos los hablantes, tenemos nuestros propios propósitos, estamos con los demás. Pues esto igual, ¿verdad? Tiene que ver que el lenguaje sea claro, entendible. Ok, luego tenemos el sencillez. Cuando hablamos de sencillez, las personas malentienden la palabra sencillez, que sea lenguaje sencillo. No, que el lenguaje reúna las palabras acorde al nivel del hablante o al nivel del receptor. Sencillez no quiere decir que es un lenguaje común tampoco. Cuando hablo de claridad y hablo de sencillez, hablo, hablo de específicamente
de que sea entendible igual que la claridad. La adecuación también tiene que ver con el nivel educativo del hablante. ¿Por qué? Yo tengo que adecuar el nivel del idioma acorde incluso a las profesiones, acorde al nivel de la persona. No van a hablar igual con a ver cómo decirle, con un estudiante de primaria e igual con un alumno de secundaria. Esos son dos mentes totalmente diferentes. Una etapa de la niñez y la otra es la etapa de la adolescencia. Entonces, nosotros debemos de tener. Voy a dar espacio que lean un poquito para que traten de interactuar. Entonces, miramos, ¿verdad? Que la adecuación, la sencillez, todos estos términos están relacionados. Luego tenemos la ordenación funcional. Probablemente este término es nuevo en ustedes y lo van a determinar cuando miremos el concepto. ¿Por qué tiene que ser funcional el idioma? ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser original? Y si hablamos de la escritura, e incluso creo que esta asignatura termina con un ensayo, ¿por qué debe de ser original? Presentar la propia particularidad de quien escribe. ¿Por qué debe de ser actual? Porque no vamos a utilizar una búsqueda de información de autores de a lo mejor de unos 30 años atrás. No, vamos a tratar de utilizar incluso de los cambios lingüísticos. Vamos a darnos cuenta que el lenguaje no es estático, que el lenguaje es cambiante. Debe ser de interés, claro. Cuando nosotros escribimos también seleccionamos una temática que llame el interés del hablante o del lector en todo caso. Luego tenemos, aquí vamos allá a entrar un poco con lo que es cada uno de los conceptos que hemos trabajado. ¿Qué es la concreción? Sé que en la redacción, concretar es escribir lo menos posible, es abreviar lo más esencial sobre lo que queremos escribir. Esto significa tratar de evitar términos redundantes o utilizar la ambigüedad de forma inútil. Como resulta gran parte de la natural palabrería empleada en la expresión oral. En otras palabras, difiere totalmente de la expresión oral, la expresión escrita. Aquí tenemos que ser concretos. Vamos a ir, así como lo dice, al grano. Es la fórmula. Se justifican los párrafos de relleno. No, como lo hacemos, que tratamos de hablar y repetimos lo mismo. No, en la escritura no lo podemos hacer. Vamos a tratar de evitar parlamentos con síntesis o aclaración adjunta y debemos de utilizar algunos formulismos. Entonces, probablemente ustedes dirán, lógico, la expresión oral siempre va a diferir de la expresión escrita. En la expresión oral nosotros nos auxiliamos incluso hasta de algunos gestos, ¿verdad? Que también son formas de comunicación. En lo que es la expresión oral no lo podemos hacer. Tenemos que ser claro y concreto con lo que... ¿Qué es eso de claridad? Las palabras, dice, han de emplearse con claridad, con condición ineludible, para que los hombres puedan entenderse o atenderse en un idioma. Conviene evitar frases o modismos circunscritos, salvo casos especiales para que no hayan malas interpretaciones. Y era lo que les decía, probablemente yo puedo utilizar un término, pero en una profesión puede significar una cosa y en otra persona, en otra profesión puede significar otra. Entonces no vamos a hablar, ¿verdad?, de que la claridad es utilizar frases que están de moda porque consideramos que nos van a embellecer el idioma. No, no debemos de usarlo porque cuando nosotros lo hacemos probablemente puede dar una mala interpretación. Recuerden que dentro de nuestro idioma la semántica juega un papel muy fundamental. Luego también debe de vigilarse atentamente el empleo de términos que puedan referirse a distintas personas
que puedan interpretarse de diferentes significados, y era lo que les estaba mencionando, o que tengan formas similares con otras, que el vulgo confunde. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente los hablantes pueden confundir un término. ¿Qué es eso de sencillez? La redacción moderna en general va a caracterizarse por la llaneza o ausencia de afectación. La sencillez no tiene relación ni con la vulgaridad ni con la grosería. Con un tono veraz, expresivo, que lógicamente va a favorecer de forma efectiva el idioma y va a atraer, ¿verdad? Me reitero, miren, aquí tienen algunos ejemplos de que probablemente no los podemos utilizar. Miren esos términos ambiguos e incluso de que son ambiguos, son términos arcaicos. Me reitero, perfectísimo, atento y seguro servidor. Entonces nos ubicamos, sabemos que ese no es nuestro léxico, entonces no cabe, ¿verdad?, dentro de lo que es la expresión escrita. Luego dice, atentamente estoy a su disposición. ¿Cómo podría interpretar eso yo de atentamente estoy a su disposición? O sea, que esa persona puede hacer de mí lo que quiera. Entonces, en el idioma o en el lenguaje debemos de ser cuidadosos porque una palabra puede interpretarse de varias formas. Atentamente. Esto lo utilizamos, sí. Lo utilizamos y lo vamos a ver de forma secuencial en escritura. Incluso grandes profesionales utilizan todavía dentro de la redacción de cartas, que es parte de los contenidos que vamos a trabajar el atentamente. Entonces, conociendo, ¿verdad?, lo que es un poquito del tema, se va a dar cuenta que debemos de tratar de evitar muchísimas cosas que como profesionales e incluso a veces se utilizan, pero la idea es que mejoremos, ¿verdad? En lo que es en la unidad 1, se va a estar hablando de lo que es la redacción de informe. Luego viene lo que vamos a redactar cartas. Después les voy a dar para que ustedes revisen lo que está en el repositorio, que ya lo tiene desde el día viernes. Aquí tienen otro que es la adecuación. La adecuación en lo escrito significa un acto de lógica consideración hacia el destinatario. ¿Qué es eso de adecuarse? La pregunta medular es, ¿quién leerá esto? ¿Está adecuado? Y la respuesta es un escrito adaptado a la comprensión, el gusto y las necesidades de ese quien. Yo tengo que adecuarlo a la persona que no va a leer, a quien va dirigido. Hasta eso debo de cuidar cuando redacto, ¿verdad? O cuando vamos a redactar. Luego tenemos lo que es la originalidad. ¿Qué es eso de ser original? Es ser diferente en buena manera, siempre intentar hacer un poco convencional, intentar resaltar por tener ideas o crear cosas únicas o diferentes al resto, no ser copia de otra copia. Eso cabe dentro de lo que es la redacción, ¿verdad? Luego tenemos la ordenación funcional. Los elementos no deben de ordenarse. Incluso cuando leemos una y otra vez, nosotros tenemos que ser capaces de ordenar el escrito. Los elementos deben de ordenarse no deben ordenarse al azar, ni siempre automáticamente por rutina o costumbre. Cada parte de un escrito debe de tener 3 partes fundamentales, que son el principio, el y cada uno de ellos tiene su propia misión. El orden escogido debe responder al cumplimiento estricto de lo que yo quiero comunicar en ese momento. El éxito es un buen plan. ¿Qué es eso de un buen plan? El plan incluye como elemento fundamental lo que es la adecuación, la ordenación, tratar de ordenar, ¿verdad? Luego de tratar de ordenar, también dice que el orden escogido de responder al cumplimiento estricto. Dice, el plan incluye como un elemento fundamental la adecuación, ordenación. Admitiremos que la acertada distribución de cada uno de los elementos va a radicar una condición básica para el logro de la efectividad de un escrito. Entonces, tenemos cuidado cuando redactamos. El interés es cuando algo nos produce una sensación de curiosidad que nos va a llamar la atención y queremos saber más sobre el tema o alguna cosa que nos apasione o llame nuestra atención. De esa forma vamos a mantener nuestro interés. ¿Y qué es lo que pretendemos? Si nosotros somos los que estamos redactando, pues vamos a tener cuidado de que el interés a la persona que está leyendo o a quien va dirigido el texto. Actualidad, estar al día o vivir la época, son frases, dice.
que se utilizan, que resumen el ideal de la juventud espiritual, no de edad y progresista, la manera de enfocar los temas, los datos utilizados, la construcción de los párrafos. Miren qué cuidadoso acá. La construcción de párrafos, el vocabulario, lo que es la puntuación, la forma ortográfica, los símbolos convencionales, los elementos materiales de la redacción. Todo debe revelar agilidad y vivencia actual. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo no voy a utilizar arcaísmos o términos ambiguos que ya no se obsoletos, que ya no se utilizan en el lenguaje moderno. Tampoco quiere decir que yo voy a tratar de, tratar de redactar conceptos que son meramente que son al del día a día, pero que no todo el mundo los conoce. Entonces, hasta eso debo de tener cuidado. Luego me dice qué importancia tiene la expresión escrita. La correcta expresión escrita tiene importancia única para la vida humana, ya que el lenguaje es el modo de comunicarnos con los demás. Esta nos va a permitir transmitir mensajes claros que le van a permitir a los demás comprendernos. No sé si hasta donde vamos tienen alguna pregunta. Estoy atenta. Todo claro. Chicos, les voy a pedir que envíen, por favor, al grupo de WhatsApp su asistencia, no al chat. Por favor, envíenme la captura de donde ustedes están presentes. Ok, vamos a ver qué tenemos más acá. Creo que solamente me voy a dejar de compartir y voy a tratar de trabajar lo que es el otro material. Gracias, Alexandra. Estoy viendo tu asistencia. Quiero mencionarles que además de los materiales que se les presentaron durante toda la sesión, tienen también tienen un video complementario que les invito a que lo revisen. En esta vez yo no les dejé tarea porque la primera sesión no se les deja tarea. Sin embargo, van a tener su espacio, ¿verdad? Para poder enviar la tarea en la próxima sesión. Voy a preparar también foros para que sepan que van a tener que interactuar con ese foro. Okay, ya estamos casi finalizando. Sé que ustedes creo que están en la universidad, no sé, creo que sí. Ok, ahí tenemos el material complementario que les invito a que también lo revisen. Ahí está un poquito también de profundidad con lo que son el contenido desarrollado. A ver, sí. Ahí tenemos, ¿verdad? Criterios generales acerca de la redacción de texto. Dice 4 recomendaciones que debemos de tomar en cuenta para trabajar la redacción de texto. Para escribir hay que traducir un buen artículo, hay que conocer y practicar los 3 principios básicos de la redacción, que es la precisión y la claridad. Hay que tomar en cuenta que la redacción técnica debe apostar por la recomienda que en la producción de textos y al uso de siglas que deben de ir a un nivel explícito, el nombre o un nivel hermético, el acrónimo. También se recomienda
También se les recomienda que la exposición avance de lo general a lo particular. O de lo esencial a lo accesorio. Por otra parte, la legibilidad y la aceptabilidad de un texto depende de varios factores que tienden sintagmas oracionales. Bueno, ahí se les va mencionando cada uno de las, ¿verdad? Y luego entramos en materia con lo que son las cualidades de la redacción. Ahí están lo que es la comprensión, que ya se las mencionaba dentro del repositorio, la claridad, la sencillez y la originalidad. En el video también está encaminado a que ustedes traten de enriquecer un poquito más lo que es el contenido. Y pues